convicción. Lleva a tal grado la convicción que la vida de la persona cambia porque cambia. Le voy a poner el ejemplo de Pedro. Pedro era un hombre, dice la Biblia, sin letras, sin conocimiento, atrabancado, temperamental, casi de doble ánimo, porque hoy saca la espada para defender al Señor Jesús y de repente dice, no, yo ni lo conozco. Esa actitud de Pedro, ese comportamiento de Pedro, es transformado por el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre Pedro, genera tal convicción en Pedro, que cuando lo agarran los del Sanedrín y le dicen, Pedro, ya deja de estar predicando ese Jesucristo que andas predicando, ya deja de anunciarlo, Pedro les dice, en Hechos capítulo 5, versículo 29, dice Pedro, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nosotros vamos a hacer lo que Dios nos ha dicho. Cuando una persona no cambia, porque tu discurso no es bueno, porque tu consejo no es bueno, pero cuando tu consejo va impregnado de la palabra de Dios y el Espíritu Santo es el que da convicción, aunque la persona no quiera cambiar, es tan fuerte la convicción que produce el Espíritu Santo que la persona decide obedecer a Dios antes que a sus propios intereses. Ese es el efecto que produce el Espíritu Santo. Nosotros necesitamos al Espíritu Santo para dar el mejor consejo. Hoy en día el mejor consejo que podemos darle a la gente es acerca de su esperanza, de confiar en Dios, de tener una esperanza para su vida, para lo que quiere y anhela en su futuro. ¿Ok? Por eso el siguiente tema, y con esto terminamos. El conejo, ya tengo hambre. Y con eso terminamos, ¿verdad? Y con esto terminamos. ¿Cuál es el mejor conejo? No es cierto. No, el chile guajillo, mano. No, hombre. Es que yo creí que decías el adobado, el embarrado nada más de chile. Bien, con esto terminamos ahora sí. ¿Cuál es el mejor consejo? El que es oportuno para el cambio de la persona. El que le va a ayudar a cambiar su situación, su problema, a resolver su necesidad, a transformar su vida. Muchas veces la gente no quiere escuchar el consejo porque ya no tiene esperanza, porque perdió toda esperanza. ¿Ha visto a la gente decepcionada de la vida? Que viene a platicarte lo que le está pasando y dice, pero ya me cansé. Y tú le dices, no, mira Dios, que no, ya. Es que Dios puede ayudarte. No, ya. Años intentándolo. Ya fuimos allá. He orado, he ayunado. Y nada, no pasa nada. Ya perdió toda esperanza. Cuando ya pierdes toda esperanza, cuando ya no hay esperanza en la persona, ya no hay posibilidades de cambio. Por eso, un consejo que puede ayudar, o el consejo que puede ayudar, es aquel que produce esperanza en la gente. Es aquel que le va a ayudar a creer. En Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando perdemos la esperanza, ya no hay posibilidades de creer o de pensar que hay un cambio, que puede haber la posibilidad de cambiar. Entonces el consejo sería en vano. Si la gente no tiene esperanza, ¿para qué busca el consejo? ¿O para qué quiere el consejo? Pero una luz de esperanza es cuando la gente te pregunta y te dice, ¿qué puedo hacer? Cuando la gente te pregunta algo así, es que tiene la esperanza todavía de que exista quizás una posibilidad
para resolver su situación. Cuando han venido matrimonios al ministerio para pedir un consejo, lo que yo les pregunto es, y bueno, ¿quieren salvar su matrimonio? Y si uno dice, pues ya, yo no sé si sea posible salvar el matrimonio. Y el otro dice, pues yo sí me gustaría, a ver si podemos rescatar el matrimonio. Yo le digo, pues con uno que crea es suficiente y lo podemos hacer. Cuando hay un enfermo en la familia y es una enfermedad de muerte, le preguntamos, ¿y creen ustedes que puede Dios hacer algo por ustedes? Y todos, no, pues ya los médicos dijeron que ya no hay nada que hacer y pues ya se acabó y que ya le buscamos arriba, por abajo, por delante y por detrás y no hay nada que hacer. Y por ahí surge alguien que dice, pues yo sí espero que Dios pueda hacer algo. El enfermo, yo. Cuando hay por lo menos uno, por uno que crea, es suficiente para tener esperanza. Uno es suficiente. Entonces, es necesario que la gente que busca el consejo o a la gente que vas a aconsejar crea que es posible que su situación pueda cambiar. A lo mejor no lo cree del todo, a lo mejor no confía del todo en el Señor y a lo mejor sus necesidades, sus problemas, sus dificultades no le permiten creer tan certeramente en que Dios pueda hacer algo por él o por ella. Entonces sí es importante que nosotros transmitamos ese mensaje de esperanza para que la gente pueda buscar el consejo de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3, dice la palabra del Señor. Damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros. ¿Qué les dije? 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, damos gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener fe, podemos tener amor, pero la verdad, la esperanza es lo que hace que nosotros podamos alcanzar a ver un resultado, un milagro. La esperanza te hace esperar, confiar, saber que necesitas esperanza para esa situación difícil. Mire, mucha gente necesita un consejo, está a punto de divorciarse, está a punto de separarse, está a punto de pelearse ya la patria potestad de los hijos, está a punto de tener un conflicto mayor en sus vidas y se acercan a ti para pedirles un consejo. Y tú tienes que ver en ellos la posibilidad del cambio y decirle, es posible cambiar tu situación, es posible resolver tu problema, es posible mejorar tu matrimonio, es posible, le puede hacer, puede cambiar. El problema es que durante ese proceso de espera van a tener problemas, va a continuar el proceso de divorcio, la pareja no va a querer estar ahí, se van a separar, los hijos están en el conflicto y entonces la espera se hace en medio de un proceso de transformación, pero que se vuelve muy complicado. Entonces no solamente necesitamos esperanza para creer que puede llegar el cambio o la transformación, sino que necesitamos esperanza para que dure durante el proceso difícil. Una esperanza que nos haga y nos permita mantener la fe en los tiempos más complicados. Mientras todo va cambiando, porque uno dice, es que ya quiero que pase. Ya quiero ser diferente, ya quiero ser otro. Mientras dura el proceso de cambio, necesitamos esperanza. Es decir, mientras estás cambiando, mientras está cambiando la situación, mientras la vida de la persona está mejorando, aquel que tú estás aconsejando y que lo llevas por ese proceso de despojarse de su vieja manera de vivir y lo llevas por ese proceso de cambio, durante ese tiempo necesita una fuerza que le permita confiar que sí va a mejorar las cosas. ¿Sabe por qué mucha gente se va de la iglesia? Porque pierde su esperanza. Porque vienen buscando un milagro,
vienen buscando una solución, vienen buscando una restauración, y en el proceso en el que Dios les va llevando para restaurar su vida, como no lo ven inmediato, como ya la esperanza, ya era su última esperanza venir a la iglesia y que Dios con una varita mágica los cambiara de la noche a la mañana, pero como no cambiaron, se siguieron peleando, se siguieron molestando, siguieron teniendo deudas, siguieron estando enfermos, y las cosas no cambiaron de la noche a la mañana, perdieron su esperanza, y entonces dicen, no, la iglesia no es para nosotros. No, ser cristiano no es para nosotros. No, creer en Cristo, pues no es para nosotros. Nos acercamos, esperábamos un milagro y no pasó. Y eso hace que su fe caiga, que su fe claudique, y entonces lo que esperaban que Dios hiciera ya no sucede. Y no sucede no porque Dios no quisiera hacerlo, sino porque no se esperaron, porque no tuvieron la fuerza suficiente para confiar en Dios, que estaban en el proceso de cambio, que estaba sucediendo el milagro, que iban a mejorar, que iba a cambiar su situación. Si mi esposa hubiera renunciado ese día que ella y yo peleamos, y que ella ya se iba a ir de la casa y yo ya me iba a ir de la casa, si mi esposa no hubiera perseverado, hermano, yo no estaría aquí predicando. Ella perseveró, dijo, bueno, voy a esperar. No está tan loco como parece, hay algo rescatable en él. Y esperó, y tuvo esperanza, y hoy ha visto un cambio. Sigue teniendo esperanza para ver la obra completa, ¿verdad? Porque el Señor no ha terminado conmigo. Pero cuando perdemos la esperanza, cuando perdemos nuestra fe, no sucede el cambio completo y el problema no se resuelve. Entonces, cuando tú eres un consejero bíblico, cuando tú ayudas a la gente y le das un consejo, tienes que sembrar fe, tienes que sembrar esperanza. Tienes que decirle, vas a entrar en un proceso, va a ser algo largo, puede que tarde un día, puede que tarde una vida, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que lo que Dios empieza, Él termina. Él no para hasta ver su obra completa. Y si Él empieza en tu vida, Él no va a parar hasta terminar. El asunto es que tú le permitas. Y tenemos que llevar a la gente en esa confianza, mientras das el consejo, mientras ayudas, mientras asesoras, mientras ministras, mientras disipulas a la gente. Tienes que dar esa confianza a la gente para esperar y confiar en Dios de que va a haber un cambio en su vida. Y puede que lo vea inmediato, o puede que no, puede que tarde un poquito más. Pero necesitamos esa esperanza que nos ayude a confiar, a esperar y confiar y ver el milagro y saber que eso va a pasar. Cuando alguien se acerca conmigo y me dice, pastor, tengo este problema, ore por mí, por esto. Yo le digo, sí, vamos a orar y vamos a esperar. Vamos a esperar en Dios, vamos a perseverar. Y cuando vuelvo a ver a la persona, persevera, no desanimes, seguimos orando. Y nos la volvemos a encontrar y no desanimes, estamos orando por lo mismo, Dios va a hacer el milagro. Y mantenemos la fe constante, no estamos dorando la píldora, engañando a la gente, haciéndole creer que Dios va a hacer algo y no lo va a hacer. Por eso necesitamos tener la certeza del consejo divino para poder dar un consejo conforme al Espíritu Santo y conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, toda persona con problemas necesita esperanza, porque necesita creer y confiar que Dios le va a ayudar a cambiar su situación. Si los problemas son causa del pecado o de una grave dificultad, esto produce en la persona efectos de abatimiento, de dudas, de desánimo. La conjunción de estos problemas termina en desesperanza. Mucha gente se desanima pronto por la situación por la que está pasando, porque todo se conjuga. La crisis, el problema, el desánimo, enfermedad, situaciones difíciles, problemas en la casa, todo se conjuga en una sola pieza. Y entonces uno se desanima. Ahí es donde tenemos que fortalecernos en Dios. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene esperanza para el tiempo futuro, es decir, hay una esperanza en la que confiamos. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que el Señor Jesús venga por su iglesia. ¿Cuántos esperan eso? Amén. El Señor viene por su iglesia. Segunda ocasión, ya no viene a ser crucificado, viene a vencer a sus enemigos y viene a ser coronado en gloria y a llevar a su iglesia a una vida eterna. Bueno, en eso tenemos esta esperanza, pero esa es la esperanza futura, que vamos a estar una eternidad con Dios,
que vamos a vivir una eternidad con Él, que vamos a estar en la eternidad y en la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza. Pero ¿qué hay del presente? ¿Qué hay de esta vida? ¿Podemos tener una esperanza para este tiempo? ¿Para aquí, para el ahora? Lean Romanos capítulo 8. Romanos. Dice la palabra del Señor, Romanos 8, capítulo 8, versículo 24. Romanos 8, 24 dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y el 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Para cuándo es esto? ¿Para la eternidad? No, para ahora. Tenemos nuestra esperanza no por lo que lo vemos, no porque lo vemos ahorita. Porque ya ves tu problema resuelto, tu petición alcanzada, tu meta lograda, tu objetivo ya es una realidad. No por eso tenemos esperanza. La esperanza es confiar, saber que va a venir, que es una realidad. Y que los que aman a Dios, todas las cosas le cooperan a bien. Tenemos una esperanza para este tiempo. Una esperanza de que las cosas pueden salirnos mejor de como hasta ahora nos han salido. Pero necesitamos confiar en Dios. Amén. Cuando una persona ha sufrido pérdidas irreparables, necesita esperanza. Hay pérdidas que no podemos recuperar. Hay pérdidas que son experiencias destructivas que traen desesperanza a quienes la sufren. Un ejemplo es la pérdida de un ser querido por la muerte, la pérdida de un cónyuge por adulterio o divorcio, la pérdida de un enamorado por engaño, por abandono, la pérdida del hogar por mudanza obligada o destrucción, la pérdida del empleo, la pérdida de posesiones personales por bancarrota, la pérdida de un buen nombre o prestigio. Cuando las personas han tenido experiencias personales de esta manera, necesitan una experiencia personal con Cristo para recuperar su esperanza. Todo no creyente vive en desesperanza porque no ha experimentado la esperanza bendita que viene de creer en el Evangelio de nuestro Señor. En la carta a los Romanos, en el capítulo 8, donde leímos en el versículo 24, dice: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué esperarlo? Ahí es donde aprendemos a confiar, hermano. Ahí es donde tenemos que ser sabios para dar el consejo y aplicarnos este consejo a nosotros mismos. Cuando hemos tenido una pérdida irreparable, como alguna de las que acabo de mencionar, que están ahí en su manual, en la página 47, cuando hemos tenido alguna de estas pérdidas, es importante que usted pueda recuperar su esperanza. Es importante que usted pueda confiar en el Señor y saber que si usted perdió algo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es fiel para ayudarle a usted a sostenerse firme ante esta pérdida. Y puede que lo recuperes o puede que no lo recuperes, como una pérdida definitiva, como es la pérdida de un familiar. Puede que ya no recuperes a tu familiar. Pero eso no quiere decir que pierdas tu esperanza en Dios. Amén. Es necesario mantener nuestra esperanza. Ahora bien, mientras nosotros aconsejamos, necesitamos impartir esperanza. Necesitamos ayudar a la gente a creer, a confiar en Dios, a confiar en Jesús. Y podemos ayudarle cambiando su manera de pensar respecto a la situación en la que está. ¿Ha escuchado alguna vez a alguien que diga: es que yo soy el peor padre de todos los padres? Mis hijos tienen problemas porque yo soy un mal padre.
No he aprendido a ser un mal padre. He aprendido a ser un mal padre y todo sale mal en mi casa porque soy de lo peor. Necesitamos cambiar la perspectiva que tienen de sí mismos. Cuando una persona tiene un mal concepto de sí mismo, necesitas cambiarle la perspectiva que tiene de sí mismo. Necesitas ayudarle a ver las cosas desde otro punto de vista, de la manera en como Dios los ve, pues. Porque cuando una persona pierde toda esperanza, ya no confía en que su situación pueda cambiar y solamente ve lo negativo, lo malo, lo deprimente, lo defectuoso, y se olvida de las partes buenas, de lo favorable. Yo sé que los primeros años de mi matrimonio fueron años difíciles. Y mi esposa en alguna vez testificó que ella oraba y ella decía a Dios que sacara lo bueno que había en mí. Si ella hubiera perdido su esperanza de que había algo bueno en mí, hubiera orado: Señor, ilumínalo o elimínalo, pero haz algo, Señor. Sin embargo, ella oraba con la esperanza de que lo bueno que había en mí saliera. ¿Sabe cómo me compartió del Evangelio? Mi esposa, ella me vio en el trabajo y me dijo: tú eres una buena persona, lo único que te falta es tener a Dios en tu corazón. Esas palabras a mí me cambiaron la perspectiva de la vida. Yo me consideraba la peor basura de la basura de la basura del mundo. O sea, yo era de lo más bajo, yo no tenía esperanza y resulta que viene una chica atractiva a decirme que era una buena persona. Entonces, eso cambia mi perspectiva de las cosas. Y dije, pues entonces sí tengo esperanza. Sí hay chance para mí. Pues al menos con ella a lo mejor. Esos eran mis planes, ¿no? Pero yo no sabía los planes que Dios tenía para mí. Entonces, el asunto, hermano, es que tenemos que cambiarle la perspectiva a la gente. La gente cae en una depresión, en un desánimo, en una desesperanza porque cree que ya no hay opciones, que el mundo se le va a venir abajo, que no hay forma de resolverlo. Nosotros mismos nos pasa. A nosotros mismos nos sucede que cuando la situación se pone difícil, ya no hay solución, ya. Se acabó. Cuando Dios dice, no, espera, ojo, mucho ojo. Le ponen una trampa a Jesús. Lo encajonan. Lo tienen rodeado. De un lado están los escribas y fariseos, de otro lado está el pueblo y de otro lado los soldados romanos. Y le vienen con Jesús y le dicen, ¿es lícito dar tributo al César? Si Jesús decía que no, los romanos se le iban a ir encima. Si Jesús decía que sí, el pueblo se le iba a ir encima a Jesús, porque los impuestos eran altísimos. Y si Jesús se hacía como que no sabía, pues los escribas se le iban a ir encima, porque era menester de los judíos pagar impuestos, porque eso estaba en la ley, pagar los impuestos, pero además darle a Dios. Y entonces Jesús, cuando parece que no hay ninguna salida, cuando parece que no hay ninguna puerta, Jesús dice, ¿tienen una moneda? Sí. Toma la moneda y les enseña la moneda y dice, ¿de quién es esta cara? Del César. Bueno, pues den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la gente se queda, pues sí, ¿verdad? Y donde parecía que no había salida, Jesús hace salida. Él mismo dice, yo soy la puerta. Y en otro pasaje, yo soy el camino. Cuando parece que no hay opción, cuando parece que ya no hay solución, cuando parece que ya no hay esperanza, tenemos que animar a la gente y empezar en nosotros mismos, hermano. Estamos hablando de consejería bíblica para ser consejeros bíblicos. Estamos hablando de ser unos buenos consejeros bíblicos y usted se va a ir aquí echando chispas para que le pongan al que sea aquí y darle consejo. Pero vamos poniéndolo en práctica nosotros. Vamos aplicándonos estos principios a nosotros y a nuestras vidas. No perdamos la esperanza, no perdamos la confianza. Aferrémonos al Señor y digamos, no hay salida, Señor, aquí. Pero tú eres la puerta, tú eres el camino. ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Dónde tengo que mejorar? Amén. Y entonces, la esperanza que hace falta, la recuperamos porque nuestra confianza está en Dios.
Amén. Es muy importante que como consejeros, porque usted es un consejero, el hecho de que esté aquí es un plan, es un propósito de Dios para usarle a usted en aconsejar a gente. Va a venir gente, yo les he dicho desde hace tiempo, les vengo diciendo, va a venir gente a usted que le va a abrir su corazón y usted le va a traer a los pies de Jesucristo. Vienen esos días. Entonces no se cierre, hermano. No diga, ¿qué? Y no pueda dar un consejo. Creo que le he compartido los elementos necesarios para poder dar un consejo. Y más aún, le he dado los elementos necesarios para dar un buen consejo. Más aún, le he dado los elementos necesarios para dar un consejo bíblico. Y entonces usted pueda poner en práctica la consejería bíblica y pueda ayudar a otros, pueda cambiar la situación de otros. No pretenda usted hacer la labor del Espíritu Santo. No le toca a usted. Eso le toca al Espíritu Santo, dar convicción. Mire, yo predico aquí en la iglesia martes y domingo, cada reunión que hay me toca predicar. Y cuando yo predico, yo no estoy esperando convencerle a usted de nada. Yo estoy confiando en que la palabra que le doy viene del trono de Dios, pasa a través de mí, la comparto con usted y el que le va a convencer es el Espíritu Santo. Esta convocatoria del seminario la hicimos desde hace mes y medio. Lo publicamos en el Facebook. Hay gente que nos está escuchando a través de la radio porque estaban esperando este seminario, porque ellos quieren ser consejeros también. Pero no están todos los de la iglesia. Eso significa que ustedes son los primeros en ser los hermanos fieles, llenos de bondad y de conocimiento, capacitados ahora para poder aconsejar a nuestros hermanos que están batallando y que están fallando. ¿Amén? ¿Podemos hacerlo? Sí. Usted es responsable. Usted lo puede hacer. Usted tiene la capacidad de ser un buen consejero bíblico. Termino con esto. Hay dos tareas fundamentales al aconsejar a los desesperanzados. La primera es que la persona recupere los valores bíblicos para que restaure la fortaleza moral y espiritual perdidas. Y la segunda es que cuando los valores han sido recuperados, presentar al aconsejado las bases bíblicas de la esperanza para que viva con ellas. Entonces, primero es recuperar sus valores bíblicos. ¿Se acuerda que yo le dije que el consejo debe de cambiar el esquema de valores en su vida? Una persona que diga, ay, es que no valgo nada. Soy basurita que lleva el viento que lleva el viento. Que cambie su esquema de valores y diga, yo soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, a la que Dios va a respaldar, y entonces tengo esperanza y confianza en que Dios me va a ayudar a cambiar mi situación. Amén. Ese es el propósito del consejo. Al final, el discipulado, la enseñanza, el crecimiento hará que la persona sea firme y se fortalezca en el Señor y se arraigue en los principios de la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar y después, si usted tiene alguna pregunta, con toda confianza, con toda tranquilidad, a los que están en la radio, escuchándonos a través de la radio, si también tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través de Facebook, que ahorita mismo nos estamos conectando. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar y vamos a ponernos en las manos de Dios. Y vamos a pedirle a Dios que sea Él quien nos ayude a ser instrumento en sus manos respecto a la consejería. ¿Está listo, hermano? ¿Quiere ser un consejero? ¿Quiere que Dios le use? Amén. Entonces vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza.
Gracias, Señor Jesús, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque confiamos en ti y nos has permitido estar en este seminario todo este tiempo, aprendiendo acerca de los principios bíblicos, del fundamento bíblico para poder ser buenos consejeros conforme a tu palabra. Ayúdanos ahora en el nombre de Jesús a no ser oidores olvidadizos, a no guardar estas enseñanzas en un desván o en un cajón donde olvidemos todo lo que hoy hemos aprendido. Pero sobre todo, Señor, a no descuidar nuestra relación con tu precioso Espíritu Santo, que será quien nos recuerde, quien nos aconseje, quien nos instruya, quien nos dé la palabra sabia para el momento oportuno, para la persona en el momento en que lo necesita. En el nombre de Cristo Jesús, hoy nos ponemos en tus manos y pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien esté obrando en nosotros. Te pedimos, Dios, que tú estés obrando con poder, que tu gracia, tu favor y tu misericordia sean sobre nosotros. Gracias, bendito Dios, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos. Tú eres Dios sobre todas las cosas. Padre, ven a nosotros hoy. Espíritu Santo, ven.